Muy buenos días, mi nombre es Pimar Arias Ramírez y hoy les vamos a hablar sobre el tema análisis, prevención y mitigación de riesgos informáticos. Aquí les voy a mostrar una rúbrica de temas. Como primer tema vamos a hablar sobre el análisis de riesgo, qué es y para qué sirve, qué se debe tomar en cuenta para analizar un riesgo, riesgos y amenazas más comunes en un ambiente de sistemas, ventajas en el análisis de riesgos, importancia de la seguridad de los datos. Bien, ¿qué es el análisis de riesgo? El análisis de riesgos informáticos es un proceso que comprende la identificación de activos informáticos, sus vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentran expuestos, así como sus probabilidades de ocurrencia y el impacto de las mismas, a fin de determinar los controles adecuados para aceptar, disminuir, transferir o evitar la ocurrencia del riesgo. Teniendo en cuenta que la explotación de un riesgo causaría daños o pérdidas financieras administrativas a una empresa u organización, se tiene la necesidad de poder estimar la magnitud del impacto del riesgo al que se encuentra expuesta mediante la aplicación de controles. Dichos controles, para que sean efectivos, deben ser implementados en conjunto formando una arquitectura de seguridad con la finalidad de preservar las propiedades de confidencialidad, integridad, disponibilidad de los recursos, objetos de riesgo. ¿Para qué sirve ahora? El análisis de riesgo informático es un elemento que forma parte del programa de gestión de continuidad de negocios o Business Continuity Manager. En el análisis de riesgos informáticos es necesario identificar si existen controladores que ayudan a minimizar las probabilidades ocurrencias de la vulnerabilidad o riesgo controlado, por así decirlo. De no existir la vulnerabilidad, será un riesgo no controlado. Dentro de la evaluación del riesgo es necesario realizar las siguientes acciones: calcular el impacto en caso de que la amenaza se presente tanto a nivel de riesgo no controlado como el riesgo controlado, y evaluar el riesgo de tal forma que se pueda priorizar. Esto se realiza de forma cuantitativa, asignando pesos o de forma cualitativa una matriz de riesgo. En sentido que el análisis de riesgo sirve para prevenir lo que son un ataque, un daño a tu negocio en un sistema informático. Léase una base de datos o simplemente el backup de una información. Procesos de análisis de riesgos informáticos. El proceso de análisis de riesgos informáticos genera eventualmente un documento al cual se le conoce como matriz de riesgo. En este documento se muestran los elementos identificados, la manera en que las relacionan y los cálculos realizados. Este análisis de riesgo es indispensable para lograr una correcta administración del riesgo. La administración de riesgo hace referencia a la gestión de recursos de la organización. Existen diferentes tipos de riesgo, como el riesgo residual y riesgo total, así como también el tratamiento del riesgo, evaluación del riesgo y gestión del riesgo, entre otros. Para calcular el riesgo total existe una fórmula. RT, o sea, riesgo total, es igual a probabilidad por impacto promedio. A partir de esa fórmula determinamos su tratamiento y después de aplicar los controles podremos obtener el riesgo residual. Como describe en el BS ISO, la evaluación de riesgo incluye las siguientes actividades y acciones: identificación de los activos, identificación de los requisitos legales y de negocio que son relevantes para la identificación de los activos, valoración de los activos identificados teniendo en cuenta los requisitos legales y de negocio, identificación de la amenaza y vulnerabilidades importantes para el activo identificado, evaluación del riesgo de las amenazas y de las vulnerabilidades
a ocurrir, cálculo del riesgo, evaluación de los riesgos frente a una escala de riesgo preestablecidos, y después de efectuar el análisis debemos determinar las acciones a tomar respecto a los riesgos residuales que se identificaron, que las acciones pueden ser controlar el riesgo, eliminar el riesgo o compartir el riesgo. Cuando se refiere a compartir el riesgo es mediante acuerdos contractuales aparte de parte del riesgo que se traspasa a un tercero, o aceptar el riesgo, que se determina que el nivel de exposición es adecuado y por lo tanto se acepta. Muy bien, ahora vamos a hablar cosas que hay que contemplar a la hora de hacer un análisis de riesgo. Bien, como número 1 tenemos la identificación de activos. Los activos de información son los recursos que utiliza un sistema de gestión de seguridad de la información para que las organizaciones funcionen y consigan los objetivos que se han propuesto por alta dirección. Los activos se encuentran asociados de forma directa o indirecta con las demás entidades. Un proyecto de seguridad tiene el objetivo de controlar la seguridad de los activos de información que generan el dominio en el estudio de proyectos. El límite del conjunto de activos del dominio no imposibilita la consideración de las relaciones en materia de seguridad de dichos activos de información en el entorno. Como número 2 tenemos la detección de vulnerabilidades. La evaluación o detección de vulnerabilidades permite reconocer, clasificar y caracterizar los agujeros de seguridad, conocidos como vulnerabilidades, entre ordenadores, infraestructuras de red, software y sistemas de hardware. Este mismo análisis tiene unos pasos a seguir para realizar una detección óptima. Primero, se identifica y realiza el enfoque de su empresa o industria, por ejemplo, cómo está estructurado y administrado. Después, rastree todas las medidas de seguridad existentes que ya están implementadas. Luego, clasifique los servidores virtuales y físicos que ejecutan las aplicaciones comerciales y esenciales. Inspeccione la red para cualquier vulnerabilidad. Rastree los datos, sistemas y aplicaciones que se ejercen a lo largo de la práctica de la empresa. Y por último, examine los fuertes datos no observados capaces de permitir una entrada simple a la información protegida. También otro paso que tiene a la hora de contemplar un análisis de riesgo es identificar los sistemas y dispositivos vulnerables, ese es la tercera cosa a contemplar, que el sistema TI o tecnología de información de su empresa es vulnerable a los malware. Podría vulnerar la seguridad de sus datos, incluso dañarlos. Los servidores de detección de vulnerabilidades de SpiderNext pueden ayudarle a responder estas preguntas importantes, trazando una ruta que permite aumentar el nivel de seguridad informática y resiliencia los ciberataques de su negocio. Además de identificar las vulnerabilidades, las herramientas SpiderNext proporciona una clasificación nivel de criticidad y una orientación en la resolución de los riesgos para garantizar que sus equipos técnicos tengan la información necesaria para priorizar los esfuerzos de mitigación. La herramienta para detectar vulnerabilidades se evalúa según su red, servidores, enrutadores, dispositivos móviles, sitios web y aplicaciones web. Estas cosas también poseen una estrategia para crear para la detección para el análisis de un riesgo, y también sirve como un elemento a contemplar en el análisis de riesgo, que son crear estrategias para su evaluación de vulnerabilidad y cibernética. Al igual que las personas tienen huellas digitales únicas, cada empresa tiene una huella digital única. Incluso cuando existen superposiciones, las empresas ofrecen productos diferenciados, establecen infraestructuras de tecnología de informática personalizadas y recopilan su propio conjunto de proveedores externos.
Mientras que una empresa podría ofrecer servicios a través de una nube privada, la empresa más pequeña podría utilizar una infraestructura de nube pública o local híbrida. Para la seguridad cibernética, estas estrategias pueden ayudarle a crear un enfoque justo para que para desarrollar su lista de verificación, de evaluación, vulnerabilidad cibernética. A ver, ahora les voy a hablar sobre los riesgos más comunes o amenazas más comunes en lo que es en el análisis de riesgo que pueden presentarse en una empresa. Primera instancia, estos son los riesgos externos, que estos son lo que ponen en juego de forma virtual los datos de tu base, de tu servidor. Primero tenemos los malware. El término malware se refiere de forma genérica a cualquier software malicioso que tiene por objetivo infiltrarse en un sistema para dañarlo, aunque se parece a lo que comúnmente se le conoce como virus. Este último es un tipo de malware y existe en la misma categoría junto con los gusanos, troyanos, etc. El virus. El virus es un código que infecta los archivos del sistema mediante un código maligno. Pero para que esto ocurra necesita que un usuario lo ejecute. Una vez que este entre en funcionamiento, se disemina por todo el sistema y todo elemento al que nuestra cuenta tenga acceso, desde dispositivos hardware hasta unidades virtuales u ubicaciones remotas en una red. Gusanos. Un gusano es un programa que en vez de infectado el equipo, realiza copias de sí mismo y las difunde por la red. A diferencia del virus, no necesita nuestra intervención ni de un medio de respaldo, ya que puede transmitirse utilizando las redes o el correo electrónico. Son difíciles de detectar, pues el tener como objetivo el difundir o infectar a otros equipos no afectan el funcionamiento normal del sistema. Su uso principal es el de la creación de botnets, que son granjas de equipos zombies utilizados para ejecutar acciones de forma remota, como por ejemplo ataque de DDoS a otro sistema. También tenemos los troyanos, que son similares a los virus, pero persiguiendo objetivos diferentes. Mientras que el virus es destructivo por sí mismo, el troyano lo que busca es abrir una puerta trasera para favorecer la entrada de otros programas maliciosos. Su nombre es alusivo al caballo de Troya, porque su misión es precisamente pasar desapercibido e ingresar a los sistemas sin que sea detectado con una amenaza potencial. No se propagan a sí mismos y suelen estar integrados en archivos ejecutables aparentemente inofensivos. Tenemos el spyware. Un spyware es un programa espía cuyo objetivo principal es obtener información. Su trabajo suele ser también silencioso, sin dar muestra de su funcionamiento, para que puedan recolectar información sobre nuestro equipo sin despertar ni nuestra preocupación, e incluso instalar otros programas sin que los demás se den cuenta de ello. Está el adware. La función principal del adware es mostrar la publicidad de forma invasiva, aunque su intención no es la de dañar equipos. Es considerado como por algunos una clase de spyware, ya que puede llegar a recopilar y transmitir datos para estudiar el comportamiento de los usuarios y orientar mejor su tipo de publicidad. Hay otros tipos de amenazas comunes de medio externo, como sería el ransomware, que este es más sofisticado, o sea, como que un malware mucho más moderno. El tail doxing, que es para como que describir la práctica en internet de investigación. O sea, él recopila información, o sea, alguien te manda ese virus, recopila información de ti y se la roba. También el phishing. Eso no es un software, se trata de diversas técnicas de ingeniería social, como la suplantación de identidad, como el fin de obtener datos privados de las víctimas, como por ejemplo cuenta bancaria y contraseña, y así, sin contar también como riesgo o amenaza común
los errores humanos, por ejemplo, descuidar la protección de los datos, una contraseña débil, un uso de software contaminado y así. Ventajas en el análisis de riesgo. Las empresas que realicen un análisis de riesgos informáticos y de ciberseguridad se verán beneficiadas en la siguiente manera. Dispondrán de una visión precisa de los activos relacionados con la información de la empresa, conocerán los riesgos a los que se expone la empresa, pudiendo priorizar aquellos que tengan mayor probabilidad de producirse, para así poder invertir mayores recursos en evitarlo. Podrán medir el impacto que producirá en la empresa cualquier riesgo en caso de producirse. Facilita la toma de decisiones a la hora de invertir en ciberseguridad y reduce los tiempos de actuación ante posibles incidentes de seguridad. Ayuda a elegir la mejor alternativa en cuanto a métodos de reducción de los riesgos. Permite realizar una evaluación de los resultados para implementar mejoras o reforzar aspectos débiles en las medidas de seguridad. Garantiza la continuidad del negocio disponiendo de planes y protocolos en caso de incidentes graves. Ayuda a crear una cultura de prevención de la empresa implicando todas las personas que la forman y permite cumplir con las normativas legales en cuestión de seguridad. El análisis de riesgo no tiene desventajas, todo se basa en la seguridad de tu empresa, y quién no quiere tener su empresa segura. Importancia de la seguridad de los datos. En líneas generales, seguridad de datos se refiere a la medida de protección de la privacidad digital que se aplican para evitar el acceso no autorizado a los datos, los cuales pueden encontrarse en ordenadores, bases de datos, sitios web, etc. La seguridad de datos también protege los datos de una posible corrupción. La seguridad de datos, también conocida como seguridad de la información o seguridad informática, es un aspecto esencial de la tecnología de la información en organizaciones de cualquier tamaño y tipo. Se trata de un aspecto que tiene que ver con la protección de datos contra acceso no autorizados y para protegerlos de una posible corrupción durante todo su ciclo de vida. Este incluye conceptos como encriptados de datos, tokenizaciones, prácticas de gestión de claves que ayudan a proteger los datos en todas las aplicaciones y plataformas de una organización. Hoy en día, organizaciones de todo el mundo invierten fuertemente en la tecnología de información relacionados con la ciberdefensa, con el fin de proteger sus activos críticos, su marca, capital intelectual y la información de sus clientes. Léase empresas de redes sociales, empresas de servidores privados, empresas de servidores públicos, empresas que tienen una tienda, por ejemplo, Amazon, eBay, todo. En todos los temas de seguridad de datos existen elementos comunes que todas las organizaciones deben tener en cuenta a la hora de aplicar sus medidas: las personas, los procesos y la tecnología. La seguridad de datos es un tema que es de suma importancia que nos afecta a casi todos nosotros. Cada vez son más los productos tecnológicos que dan una u otra forma deben ser tenidos en cuenta para temas de seguridad y que se están introduciendo en nuestra vida cotidiana. Desde smartwatches hasta vehículos sin conductor, o sea, Teslas. Ya ha llegado la era del Internet de las cosas, IoT, y por supuesto de los hacks relacionados con IoT. Todos estos dispositivos conectados crean nuevas conversaciones entre dispositivos interfaces infraestructurales privadas y la nube, lo que a su vez crea más oportunidades para que los hackers puedan escuchar todo esto ha impulsado una demanda de soluciones y expertos en seguridad de datos que sean capaces de construir redes más fuertes y menos vulnerables. Tendencias recientes han demostrado que los ataques de ransomware están aumentando en frecuencia y en gravedad. Se ha convertido en un negocio en auge para ladrones cibernéticos y hackers.
que proceden a la red y secuestran datos y sistemas. En los últimos meses, grandes empresas y otras organizaciones, así como también usuarios particulares, han caído víctimas de este tipo de ataques y han tenido que pagar el rescate o correr el riesgo de perder datos importantes de su empresa, vida personal o también vida pública. Hasta aquí la exposición del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima. Bye.